La mendiga negra susurró al millonario: "No firmes eso", y su respuesta fue increíble. David Martínez estaba en su oficina, el aire pesado, los mármoles reluciendo bajo la luz fría de los focos, mientras el contrato más grande de su carrera descansaba frente a él. Era un papel que podía disparar su imperio a otro nivel o hundirlo en la ruina más oscura. La corporación estrella ofrecía una fusión millonaria, un trato que nadie en su posición dejaría escapar. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando levantó la pluma para firmar, esa voz, débil, casi fantasmal, cortó el silencio como un susurro helado. "No firmes eso". La voz venía de Ana Sánchez, la limpiadora que nadie notaba, arrastrando su carrito oxidado entre el mar de sillas y escritorios relucientes. Su figura se recortaba contra la ventana, vestida con ropa gastada y manchas de tinta en las uñas. Sus ojos brillaban con una urgencia que parecía imposible. David parpadeó, como atrapado entre un sueño y la realidad. Leandro, su mejor amigo, que no era más que una sombra con doble cara, moviendo los hilos detrás de su espalda. La traición se le clavaba en las costillas como cuchillas. Y ahora esta mendiga, esta extraña que parecía saber más que él. El silencio en la oficina pesaba como una tumba, mientras David dudaba. Miró el contrato, las firmas, los números, pero no pudo borrar esa voz que ahora le retumbaba en la cabeza, clara y aterradora. Decidió investigar. No todo era lo que parecía. Y fue ahí cuando descubrió un dato que ningún socio o consejero hubiera imaginado. Ana Sánchez, la mujer invisible, había sido una estudiante brillante con una carrera prometedora, truncada por las circunstancias más crueles. El pasado de Ana brillaba como un faro en la oscuridad. Su presente, una máscara que ocultaba secretos poderosos. Juntos comenzó una alianza improbable. Dos mundos chocaban: poder y humildad, desconfianza y valor. Pero la red de mentiras que rodeaba la fusión era mucho más Lo sabía con la certeza brutal de quien ha sido traicionado 1000 veces, con el corazón latiendo a 1000, con la garganta ardiendo y las manos temblorosas. David hizo algo que nadie esperaba. Le propuso a Ana jugar todas sus cartas, arriesgarlo todo juntos. Esa decisión cambiaría sus vidas para siempre. Pero justo cuando parecía que la tormenta bajaba de intensidad, una revelación escondida en la sombra amenazó con destruirlo todo. Y David se quedó solo, mirando al vacío, preguntándose si alguna vez podría fiarse de alguien nuevamente. ¿Quién era Ana realmente? ¿Qué otro secreto se ocultaba bajo esa voz tenue? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, David se quedó allí, con la mirada perdida en el horizonte, luchando contra el torrente de pensamientos que invadía su mente. Ana era un enigma, una figura que se cruzó en su vida de la manera más inesperada. Pero había algo inquietante en la forma en que había advertido sobre el contrato. ¿Quién era realmente? Mientras su corazón latía con fuerza, el silencio en su oficina se rompió de repente por el estruendo de pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y su asistente Clara entró con el rostro pálido, los ojos desorbitados. «David,
Hay un problema, un gran problema. Fue como si algo dentro de él comenzara a tambalearse. ¿Qué pasa, Clara? Han encontrado el cuerpo de Leandro, dijo ella, apenas logrando articular las palabras. En el río. Parece que fue un accidente, pero los detalles son sospechosos. La habitación se detuvo. La noticia cayó sobre él como un peso abrumador. Leandro, su amigo de toda la vida, el que había compartido risas y secretos, el mismo que había estado a su lado en los momentos más oscuros. De repente, una ola de recuerdos lo invadió. El día en que Leandro le había sugerido esa fusión. Un trato que ahora se sentía más como una trampa. ¡Accidente!, murmuró sintiendo que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Clara asintió, pero el temblor en sus manos decía más que 1000 palabras. La policía está en camino. Hay rumores de que alguien lo empujó. Su mente comenzó a divagar, una tormenta de dudas destellando en su cabeza. ¿Era posible que la muerte de Leandro estuviera relacionada con el contrato? Esto no podía ser una simple coincidencia. Sin pensar, David decidió salir del edificio. Necesitaba aire fresco, necesitaba claridad. Salió corriendo, dejando a Clara atónita en la oficina. Caminó sin rumbo por calles que de pronto le parecieron extrañas. El cielo estaba cubierto, una sombra de presagio que parecía reflejar. Mientras caminaba, recordó el momento en que Ana había dicho, «No firmes eso». Se preguntó si de alguna manera ella había estado relacionada con todo esto. Pero, ¿cómo podría saberlo? Era solo una limpiadora. O eso pensaba. Entonces, en un rincón oscuro del barrio, vio a Ana. Estaba apoyada contra un muro, en su viejo uniforme, mirando al suelo con una expresión distante. David sintió que una fuerza invisible lo empujaba hacia ella. «Ana», la llamó con un susurro, y ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con una voz entrecortada. «Leandro ha muerto», soltó, su voz quebrándose, y lo que sucedió a continuación fue instantáneo. Ana se quedó rígida, su rostro palideció, y por un segundo, algo en sus ojos brilló, como si una máscara se deslizara. Él balbuceó. No debió ocurrirle eso. David frunció el ceño. ¿Qué sabes de esto, Ana? ¿Qué relación tienes con Leandro? Aquel instante se hizo eterno. Ana inhaló hondo y antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó, seguido de un estruendo. Una explosión tembló el suelo, enviando a David y Ana al suelo. Cristales volaron por los aires y humo espeso llenó su entorno. Mientras las sirenas empezaban a ulular en la distancia, David se dio cuenta de que la explosión había hecho estallar el edificio donde se había planeado la fusión. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. «Tenemos que irnos», grita Ana. Pero David, aturdido, apenas podía procesar la realidad. ¿Qué estaba pasando? Todo lo que había creído estaba desmoronándose. Con la adrenalina a 1000 y una pregunta que lo atormentaba, David se levantó y siguió a Ana, sabiendo que atrás quedaban no solo sus planes, sino también parte de su vida. ¿Qué secretos ocultaba Ana? ¿Y cuánto más estaba en juego? La verdad parecía más distante que nunca, pero una cosa era clara. No podían confiar en nadie, ni siquiera en ellos mismos. David y Ana se agacharon, cubriéndose del polvo y los fragmentos voladores en medio del caos. El sonido de la explosión resonaba en sus oídos, un eco ensordecedor que parecía paralizar el tiempo. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Ana, tirando de su brazo para poner distancia entre ellos y el horror. David la siguió, su mente un torbellino de confusión y pánico. Corrieron a través de un pasillo repleto de humo,
Los ojos ardían y el aire se volvía cada vez más difícil de inhalar. No sabían a dónde ir, solo que necesitaban escapar de aquel infierno en miniatura. En su carrera Fren gritó a Ana y mientras doblaban una esquina se encontraron con un grupo de personas que intentaban salir. Al ver el caos, sus rostros se tornaron de miedo a impotencia. Un instante de silencio. En medio del tumulto, alguien gritó. El pánico se expandió como fuego. David sintió que la presión en su pecho aumentaba. Pero entonces todo cambió. Una sombra se deslizó hacia él. Era Clara, su asistente. David susurró, su voz temblorosa. Él sintió su piel erizarse. «Vine a buscarte», dijo ella, y cuando levantó la vista, los ojos de Clara estaban inyectados en sangre. Leandre estaba involucrado en algo grande. La afirmación golpeó a David como un mazo. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Sus manos comenzaron a sudar mientras trataba de reunir sus pensamientos dispersos. Él no solo era tu amigo, tenía conexiones. Y en las últimas semanas estaba trabajando con alguien peligroso. Clara se interrumpió, su respiración agitada. Nosotros no somos lo único que está en juego aquí. La revelación lo dejó atónito. Ana lo miraba con un brillo de alarma en sus ojos. «¿Qué más sabes?», demandó, con una voz tensa. «Es posible que Leandro haya sido un pez gordo en un asunto de algo mucho más oscuro. Algunos pensaron que iba a traicionarte con la fusión». Clara tragó saliva, pareciendo contener su propio miedo. «Y anoche dejó una advertencia, una pista en su casa». «¿Una pista?», preguntó David, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo él. Todo lo que conocía ahora parecía un laberinto de mentiras. «Sí, un archivo en su computadora. Se lo dijeron personas que no se deben nombrar. Y ahora creo que ellos lo han silenciado. Debemos ir a su casa, ahora mismo». La urgencia en su voz lo sacudió. David sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Y Ana? ¿Podemos confiar en ella?». Clara se volvió hacia Ana, que había guardado silencio. Su rostro, una mezcla de inquietud y determinación. «Ella fue la que nos salvó. Tal vez actúe como nuestro escudo, pero no la conocemos del todo». Ana soltó un susurro. «No soy quien ustedes piensan. Yo sabía de Leandro». Ambos la miraron con asombro. «Solo escuchen», continuó Ana, su voz más firme. «Puedo ayudarles, pero hay algo que no conocen de mí». Sus ojos se oscurecieron y pareció que una sombra repentina cruzaba su rostro. «Yo soy el motivo de la advertencia». David sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «¿De qué hablas? Leandro y yo tuvimos un trato. Estoy aquí para desmantelar lo que él comenzó. Y ahora son parte de esto, porque saben demasiado». Su voz se tornó seria. «El contrato no era lo que creías. Tengo cosas en mi pasado que no puedo controlar». El mundo pareció detenerse. David la miró, buscando respuestas, pero las palabras se amontonaron en su pecho. «¿Qué hiciste, Ana?». Un estruendo más fuerte que la explosión resonó a su alrededor, y en ese instante las luces parpadeaban cuando un grupo armado irrumpió en el pasillo. La realidad se desmoronaba. David comprendió que su vida nunca volvería a ser igual. Mientras los gritos aumentaban, su mente giró en un torbellino de sorpresa y terror. ¿Qué más se escondía en la verdad de Ana? ¿Qué secretos mortales aún estaban por desvelarse? David y Ana se quedaron paralizados en medio del caos, la adrenalina bombeando por sus venas. Clara temblaba. La realidad se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué has hecho, Ana?», preguntó David, la voz tensa, el corazón golpeando en su pecho.
La atmósfera se volvió densa, marcada por el eco de la explosión, una pausa que respiraba miedo. «No tengo tiempo para explicar», gritó Ana. Sus ojos reflejaban un destello de urgencia. «Debemos movernos, ahora». Y mientras se daba la vuelta para escapar, una sombra se deslizó detrás de Clara. David no tuvo tiempo de advertirla. «Clara, cuidado», pero ya era demasiado tarde. Un hombre enmascarado emergió de las sombras del pasillo. Su rostro reflejaba una fría determinación. En un abrir y cerrar de ojos, había atrapado a Clara, levantando una pistola. «¡Suéltala!» La voz de David resonó como un trueno, impotente frente a lo inesperado. Clara se quedó congelada, el terror iluminando sus ojos. «Tranquilo, no le haré daño si haces lo que digo». El hombre sonrió de manera inquietante. Un giro inesperado. David sintió el sudor frío brotar en su frente. «Ustedes saben más de lo que deberían, y eso no puede permitirse». Ana frunció el ceño, como si comenzara a poner las piezas en su lugar. «No sabemos nada», dijo ella, su voz temblorosa pero desafiante. «Dejemos a Clara en paz. No tenemos nada que ver con esto». El asesino soltó una risa burlona. «Eso me resulta familiar. Pero toda la historia está a punto de cambiar». Su mirada se deslizó entre David y Ana, revelando un conocimiento profundo y perturbador. «Leandro te dejó un mensaje, David. Él sabía que esto podría pasar». «¿Qué sabes tú de Leandro?», David aulló, enfurecido e impulsado por la confusión. «¿Qué le hiciste?» «Lo que tenía que hacer». El hombre se encogió de hombros. Su calma era escalofriante. «Lo traicionó, pero el legado sigue. Eres el último que queda. Tienes que decidir, o te unes a nosotros o pierdes a Clara». Ana miró a David, sintiendo la tensión entre ellos. «David, no le hagas caso. Debemos salir de aquí». «¿Perder a Clara?» La realidad pegó con fuerza a David, como un golpe en el estómago. La idea de perder a su asistente, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles, le atravesó el corazón. «¿Qué quieres de mí?» «Lo que quiero, David», dijo el hombre, acercándose un paso más, «es que tú tomes el control del legado de Leandro. Es hora de que sepas lo que él hizo». Una risa burlona escapó de sus labios. Y Ana, bueno, ella también tiene su papel. Sudor frío empezó a recorrer la espalda de David. «¿Qué papel?» Ana se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo más peligrosa. «No estoy involucrada. Solo quería salvar a David y a Clara». «¿Es seguro?» La desconfianza del hombre era palpable. La última vez que hablé con Leandro, él mencionó a una mendiga que le había dado información valiosa, algo que cambiaría todo. Eso te incluye, Ana. David dio un paso atrás. «¿Qué significa eso? Eres una limpiadora. ¿Por qué te haría caso?» Ana no pudo ocultar su odio por la insinuación. «Porque he visto más de lo que crees. Algunos de los peores secretos de la empresa están conectados a este trato, y tú no lo sabes». Sus palabras eran un golpe bajo. «Deja de hablar en enredos», gritó David, sintiendo la presión crecer en su pecho. «¿Qué más ocultas?» En ese instante el hombre dio un paso al frente, acercándose más a Clara. «Deja que ella decida, David. Si no sigues el camino de tu amigo, perderás todo. Es tu decisión». El silencio fue profundo. David, atrapado entre la desesperación y la furia, miró a Clara, quien parecía un reflejo de sus propios miedos. El tiempo se detuvo. El destino de Clara pendía de un hilo. De repente, un ruido ensordecedor, un chasquido de la puerta. Más hombres entraron, armados hasta los dientes. «¡Atrás!», gritaron.
forzando la situación. Clara se dejó caer al suelo, obligando a David a actuar. «¡No!», le gritó a Ana. «Tú eres la única que puede ayudarnos». Un grito. Una detonación. El caos se desató. David sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, como una gran tormenta que arrasaba todo a su paso. En medio del caos, un sentimiento comenzó a brotar. La verdad que todos llevaban consigo parecía una burbuja a punto de estallar. ¿Qué era real? ¿Cómo había llegado a este punto? Justo cuando todo parecía perdido, un grito resonó. Pero no era la alarma de una balacera. Era un grito desgarrador de otra persona. Una figura familiar se deslizó entre la multitud. Una voz que David reconocía. Otra pieza en este rompecabezas oscuro. Era Sofía. David tuvo que apretar los dientes. ¿Por qué estaba ella aquí? La traición le retorció el corazón. Todo lo que había creído estaba a punto de cambiar. Mientras Sofía avanzaba, el aire comenzó a cargarse de un nuevo misterio. David sintió que el suelo temblaba. Se cuestionaba a sí mismo. ¿En quién podía confiar de verdad? David se quedó helado al ver a Sofía, su exnovia, emerger del caos. Sus ojos, llenos de una mezcla de determinación y miedo, lo miraban como si ella fuera un fantasma del pasado que había vuelto para atormentarlo. Pero no era ese el problema. Era la situación en la que se encontraban. El hombre armado mantenía su mirada en Clara y la tensión era palpable. «Sofía, ¿qué haces aquí?», logró preguntar, su voz sonando como un susurro impotente. «David, escucha». «No hay tiempo para explicaciones», gritó Sofía, mientras el humo se arremolinaba alrededor. La habitación estaba llena de gritos, disparos y un pánico palpable. Leandro estaba involucrado en algo inmenso. Él no está muerto, David. Lo han secuestrado. Las palabras de Sofía flotaron en el aire, atravesando la confusión y el ruido. David sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo podía ser posible? Su mente recordaba cada momento, cada conversación que había tenido con Leandro. Las advertencias, las llamadas furtivas. ¿Estás segura? No puede ser. Todo lo que sé. Todo lo que crees saber está enrollado en un juego mucho más grande, interrumpió Sofía, su mirada fija y decidida. Leandro te dejó pistas. Él sabía que algo así podía suceder. Y tengo el archivo que buscábamos. Necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Mientras hablaba, el hombre armado apretó su agarre sobre Clara, quien estaba completamente helada. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. Quiero saber a quiénes estáis escuchando, dijo el hombre, mirando a David y a Ana, un rayo de desconfianza en su mirada. No me importa cómo lo averigüe. Deja a Clara en paz, suplicó David, sintiendo la presión aumentar en su pecho. No sabemos nada de eso, solo queremos salir de aquí. Oh, pero lo que saben vale más de lo que creen, musitó el enmascarado, sus ojos fríos, midiendo cada reacción. Tienes que decidir, David. Tus decisiones pueden hacer que ganes o pierdas. Ahora, elige, o tu amiga aquí verá lo que ocurre cuando hay traición. Un silencio aterrador. David se sintió desgarrado, mirando a Clara, después a Ana. «No puedo dejar que le pase nada», murmuró, sintiendo el sudor frío en su frente. «Dime qué quieres de mí. Tú estás en el centro de esto. Eres el único que puede desbloquear la información que se necesita», dijo el hombre, señalando a Sofía. «¿Qué tienes que ver con eso?». Antes de que Sofía pudiera responder, se oyó un segundo grito. Esta vez fue Ana, quien de repente comenzó a temblar y a gritar con furia. «No, no puede ser verdad. Esto no puede pasar así». David estaba confundido, sin saber a quién creer.
cuando el enmascarado de repente le lanzó una mirada intensa. «Tú también, Ana. Sabías sobre él. Lo sabías todo. ¿Cuánto tiempo te creías segura?» En un instante, todo se volvió confuso. Ana se había mantenido al margen hasta ese momento, y ahora sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y rabia. «No puedo controlarlo. No tengo cómo, pero debes creerme. No soy lo que piensas». Y entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor volvió a retumbar. La puerta se hizo añicos al volar por los aires, y un grupo de hombres armados más entró con una ferocidad que hizo que todos se agacharan. «¡Anzuelo! ¡Rápido!», gritaron al unísono. El caos se apoderó del lugar. Disparos sonaron y David sintió cómo el tiempo se congelaba. Mientras todos gritaban, logró ver a Sofía atrapada entre la balacera. Los hombres de negro parecían estar buscando a alguien en específico. «¡David!», gritó Ana mientras corría hacia él. «Tú no lo entiendes. Todo esto es un montaje». «¿Un montaje? ¿Qué estás diciendo?», replicó David, todavía aturdido. «Leandro no se ha ido. Él está detrás de esto. Él es el que cree que puede controlarlo todo. Y tú, David, eres solo una pieza más en su juego». El shock lo atravesó como una corriente eléctrica. «¿Cómo puedes estar diciendo esto?». Su mente se sentía aturdida por la revelación. «¿Pero, Sofía, tú también?». Lo sé, Sofía gritó mientras el peligro se acercaba. «Pero tienes que creerme. Todo lo que sabes está mal. Ana estaba en este juego desde el principio». La traición palpitaba en su pecho. Era como si todos los cimientos sobre los que había construido su vida se estuvieran desmoronando en un instante. «David, tenemos que irnos ahora», Ana gritó, pero antes de que pudiera mover un pie, Sofía sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño dispositivo que parecía un disco duro. «Esto es valioso. La clave que buscamos». El peligro aumentaba. Clara yacía en el suelo, temblando de pánico, mientras las balas continuaron silbando. David sabía que el tiempo se extinguía. ¿Quién puedo creer? ¿A quién le puedo confiar esto? ¿Dónde está Leandro? ¿Está vivo? Él necesita que lo encuentres, David. Lo que está pasando ahora, todo esto, no es solo su legado, es el nuestro. Las palabras de Sofía resonaban como campanas en su mente. En ese momento, un grito resonó a su alrededor, y David se dio cuenta de que la explosión en su vida estaba lejos de terminar. ¿Podía confiar en Sofía o en Ana? ¿Quién era realmente su aliado en este juego mortal? La traición se sentía como un cuchillo afilado en su espalda. «¡David!», gritaron. Pero justo entonces, otra puñalada de terror atravesó la sala. Una figura emergió entre el humo. Era Leandro, cubierto de heridas, su rostro marcado por el pánico. «¡David!», chilló. «No te fíes de nadie. ¡No!». Todo se cortó en un silencio mortal, dejando a David con miles de preguntas y una sola solución. ¿Qué ocurriría ahora? Quedaría atrapado en un extraño juego de manipulaciones y mentiras. Las sombras parecían acortarse, y el futuro se tornaba más incierto que nunca. David se quedó paralizado al ver a Leandro, su amigo de toda la vida, aparecer entre el humo, empapado de heridas y con el rostro pálido. «David, no te fíes de nadie», gritó Leandro, con una voz llena de pánico. «¿Leandro? ¿Eres tú?». La incredulidad llenó el aire. David sentía como si el mundo a su alrededor se desmoronara. «Te creí muerto». Leandro se acercó tambaleándose, con ojos desorbitados. «No hay tiempo para eso. Ellos vienen por ti y por el legado que aún queda.
El hombre armado, que mantenía a Clara en su agarre, se volvió hacia Leandro con un brillo amenazante. ¿Tú no estabas muerto? Esto lo complicas todo. Ana miró a David, su rostro lleno de dudas y miedo. ¿Eso significa que Leandro estaba detrás de todo esto? ¡Él te traicionó! No, Ana, escúchame. Leandro chasqueó la lengua. Lo que sé no se compara con lo que realmente está ocurriendo aquí. Hay más en juego, más de lo que podamos imaginar. David sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cosa? ¿Qué juego? Los ecos de la balacera seguían retumbando. Sofía dio un paso adelante, su mirada fija en Leandro, como si buscara alguna respuesta en él. Si no estás muerto, ¿dónde has estado? Necesitamos respuestas. Todo se está rompiendo. De repente, una explosión cercana hacia el fragor de la pelea resonó en el aire, destruyendo una parte de la pared trasera. La polvareda y el humo comenzaron a engullir el espacio. ¡Muévanse! ¡Rápido!, gritó la figura enmascarada mientras el caos se expandía. Entonces es cierto. Leandro, ¿tú estás con ellos? David no podía creerlo. ¿Nos estás manipulando a todos? Leandro miró a David con desespero en los ojos. No me hagas parecer el villano aquí. Hay algo mucho más grande, algo que se ha estado preparando en las sombras. Todo esto es solo el comienzo. Clara, asustada, apenas podía contener su respingo de terror. ¡Déjanos salir de aquí! En un instante, la figura oscura hizo un gesto. Alguien del grupo armado se abalanzó sobre Leandro, quien a su vez tomó algo de su bolsillo y lo arrojó. Una bomba de humo explotó en el suelo, creando un caos absoluto. Los hombres comenzaron a disparar a ciegas, tratando de encontrar a sus objetivos. ¡Atrás!, gritó Ana, mientras cubrían sus rostros del humo espeso y asfixiante. En ese caos, David sintió que algo le tocaba el hombro. Era Sofía. «Por aquí», dijo, arrastrándolo hacia un lado. «¿Cómo puedes estar aquí? ¿Todo lo que ha pasado?» «No ahora, David. Confía en mí. Necesitamos llegar a la computadora de Leandro. Es la clave». Pero cuando se giraron para escapar, un grito desgarrador llenó el aire. Era Clara. El hombre enmascarado la tenía en su mira. «¡Suéltala!», gritó David, corriendo como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. Sin embargo, el hombre disparó. Un sonido ensordecedor resonó en la habitación. David sintió que el tiempo se detenía. Cuando el polvo se disipó, la imagen que vio lo desoló. Clara yacía en el suelo, inmóvil. El horror lo recorrió como un torrente. «¡No!», gritó David, cayendo junto a ella. Su corazón latía con furia. «Clara, por favor, no puede ser». Las lágrimas escurrían por su rostro mientras la realidad lo aplastaba de a poco. La traición, la duda, el caos inherente, todo apuntaba a un destino fatídico. Hannah se acercó a David, el terror reflejado en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos antes de que más gente muera». El rostro de Leandro se transformó en una mueca de desesperación. «No es lo que piensan». En verdad, Clara sabía más de lo que dejaban entrever. Ella era parte del negocio desde el principio. Nunca debió involucrarse. El tiempo pareció detenerse una vez más. David sintió un grito dentro, uno que venía de lo más profundo. Todo lo que pensaba saber se estaba desmoronando. Las sombras se acercaban a ellos. La traición era más grande de lo imaginado. «¿Qué dices?», resopló David, sin poder procesar el peso de esas palabras. «Que no puede ser». En medio del desastre, un nuevo sonido resonó, uno que parecía venir de lo alto. La puerta principal estalló y otro grupo de agentes irrumpió.
esta vez con una fuerza implacable. «¡Deténganse! ¡Nadie se mueve!», gritaron, rodeándolos, mientras las luces intermitentes reflejaban el pánico. Fue entonces cuando David miró a Ana. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son realmente? ¿Nadie está aquí para ayudarme?». Los ojos de Ana estaban llenos de un peso que él nunca había visto. «Hay secretos en juego, David, y tú eres el que debe decidir tu camino. Ahora, la vida de todos depende de tus acciones». Todo se volvió un remolino. ¿Qué iba a hacer? El que creía que conocía se había esfumado en un instante y ahora quedaba en la línea de fuego. Mientras los agentes se acercaban, David se sintió atrapado entre la lealtad y la verdad. ¿Qué nuevo giro les esperaba? David se quedó paralizado, sintiendo que el aire se volvía tóxico. Ver a Leandro allí, de pie frente a él, era un giro que nunca imaginó. «David, no te fíes de nadie». Sus palabras sacudían la realidad. El hombre enmascarado retrocedió, sorprendido. ¿Creías que estaba muerto? Revolviste demasiado. Es hora de que pagues por lo que hiciste. David sintió que su corazón latía descontrolado. «¿Qué hiciste, Leandro? ¡Te caí muerto!». La incredulidad se mezclaba con la rabia. Clara en el suelo, Ana a su lado, Sofía mirándolo con terror. Todo se desenfrenaba. «Me han hecho esto. Debemos salir de aquí rápido». Las manos de Leandro temblaban. Podía ver su desesperación. «Así que tú eres el títere, David. Todavía no entiendes el juego». Ana miró a Leandro, logrando articular solo: «¿Qué estás diciendo?». Sin embargo, las luces del caos se enfocaron en la figura de Sofía, que parecía tener un as bajo la manga. «Dame el disco duro», gritó. «Es nuestra única oportunidad». «No lo tienes», Leandro protestó, viendo cómo Sofía se acercaba. Pero antes que las palabras se disiparan, estalló otro estruendo. Un grupo armado aparecía de la nada, infiltrando el caos, y con ellos el horror petrificante de la traición. David torció la mirada hacia Clara. «No, Clara», sentenció, pero el tiempo se congeló. Las balas silbaron, una tras otra, y el enmascarado, en un movimiento rápido, apuntó. «No quiero matarte, David, pero no tengo otra opción». Una sombra se deslizó detrás del hombre, y antes de que David pudiese parpadear, una figura emergió del humo. Era la madre de Leandro. Con su voz temblorosa, exclamó: «Detente, por favor, esto tiene que terminar». David se quedó perplejo. «¿Qué? ¿Cómo?». La confusión lo invadió. «¿Tú también estás en esto?». No era su madre, era una agente encubierta. «Siempre lo fue», dijo el hombre enmascarado. «Estás en medio de un círculo tóxico, David. Todos han usado tu confianza». El aire se volvió helado. David sentía como el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». Su voz se apagó. Cada persona que había creído en su vida daba un paso hacia el abismo. La mujer firmó un pacto con el oscuro. «Ni siquiera lo sabes, David. Tú eres la clave. Todos los caminos llevan a ti. Leandro se involucró en algo que no entiendes». «¿Qué? ¿Qué clave?». La angustia se apoderaba de él. «A mí no me involucres en sus mentiras». «Aquí está». Un grito ecoó. Un joven irrumpió detrás del grupo, tambaleándose con un dispositivo en la mano. «Esto es lo que buscamos. Es su trabajo, David». El ambiente estalló en caos. «¡Sálvenme!», gritó el joven, y en un instante el enmascarado se volvió hacia él. «No». David sintió el tiempo detenerse. «¡Cuidado!». Un disparo sonó y el chico cayó al suelo, su figura desplomada como un muñeco roto. Clara gritó, y entonces todo en la visión de David se volvió negro. «No, no puede ser». El mundo giró, las ilusiones se derrumbaron,
Un giro inesperado. La madre de Leandro, ahora viendo a su hijo y a la escena que se despliega, levantó la voz. «La traición nunca termina, David». Y con eso arrojó el disco donde Clara yacía. El dispositivo destelló. La luz se volvió blanca y luego oscuridad. Las luces del edificio parpadearon. Un ruido ensordecedor llenó el espacio. Un último juego se desarrollaba, donde cada segundo importaba. Solo un eco en su cabeza. Eres el que decide tu camino. ¿Pero qué decisión quedaba? David sentía el pánico apoderarse de él, mientras el caos se desataba a su alrededor. Las sombras lo envolvían, y cada rostro que conocía se volvía ajeno. ¿Quién era realmente su aliado? ¿Quién había jugado con sus emociones? El temor golpeaba su pecho, cerrando su garganta. Mientras la pantalla se oscurecía y el destino cobraba forma, David supo que la verdad iba mucho más allá de lo que creía, y la clave estaba justo frente a él, en un rincón sombrío de su propia historia. La lucha ahora era por sobrevivir. ¿Pero sobrevivir a quién? La sala se sumió en un silencio helado tras la explosión. David, aún aturdido, sintió como su corazón se tambaleaba. Cada grito y disparo resonaba en su mente. «No, no puede estar pasando esto», murmuró, con la mirada fija en Clara. En el suelo, su rostro pálido. Pero algo cambió. En medio del caos, el dispositivo que había llevado Leandro estalló en una luz blanca brillante. David sintió que el suelo temblaba, como si el mismo universo se estuviera agrietando. «¿Qué es eso?», gritó Sofía, apartando la mirada. Ana dio un paso atrás, cubriéndose el rostro. «Es un impulso electromagnético», exclamó, justo cuando todo a su alrededor empezó a fallar. Luces parpadeando, pantallas apagándose, y un zumbido profundo llenó la estancia. La escena se tornó surrealista. En medio de la penumbra, un nuevo personaje emergió. Una figura en la sombra, con un chaleco negro y un destello peligroso en los ojos. «Todos quedan arrestados», proclamó, con una voz penetrante y autoritaria. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Arrestados? La confusión reinaba, pero en medio del desconcierto, la verdad lo atravesó como un rayo. «¿Eras tú?», murmuró, mirando a Leandro. La revelación le cayó como una losa. «Eres un agente encubierto», gritó, y el tiempo se paralizó. «Eres el espía que se infiltró en mi vida, ¿verdad?». Leandro soltó una risa amarga. Su ser se llenó de una extraña mezcla de culpa y desafío. No debía ser así. Los estándares han cambiado. No es solo un juego de confianza, David. Es la supervivencia. Pero, ¿qué has hecho? La incredulidad se apoderaba de él. Jugaste con mi vida, con la de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el legado que llevas es más peligroso de lo que piensas. Y yo, al igual que tú, estaba atrapado. Las palabras de Leandro cortaban el aire como cuchillos. David sintió el nudo en su garganta y el pánico en su pecho aumentar. La figura del agente encubierto se acercó y su expresión se tornó fría. «David, lo que Leandro intenta ocultar es mucho más grande. No habíamos planeado que te involucraras tan profundamente. Nos has puesto en un lugar ingrato». «Igual que Clara», dijo Sofía, en un tono que sonó más a una acusación que a una pregunta. Ella era parte del plan. Todos giraron a ver a Clara, que paradójicamente intentaba levantarse. «No, no es cierto», balbuceó, sus ojos agrandándose en shock. «Nunca quise que esto pasara. Me arrastraron aquí». «¿Y cuál es tu papel entonces?». David sintió que su propia inseguridad comenzaba a aflorar. ¿En quién podía confiar ahora? ¿Era posible que todos estuvieran manipulándolo? «Lo lamento, pero era parte de descubrir la conspiración», murmuró Clara, ya con lágrimas en los ojos. «Te protegí lo mejor que pude.
Pero fue el ruido del armamento lo que lo sacudió del trance. La figura oscura de la gente apuntó a Leandro con frialdad. Esta es tu última oportunidad. Escoge bien tus palabras, porque podrías perder más de lo que planeabas. La intensidad aumentaba. El aire olía a pólvora y miedo. Ana miró a David y le lanzó un susurro desesperado. Tienes que decidir. Si Leandro es el espía, tal vez todo lo que creíste saber sobre nosotros puede ser diferente. En ese momento, el eco de las palabras de Ana retumbó dentro de él. Puede ser diferente. La idea de que cada paso que había tomado podía ser parte de un plan mucho mayor lo dejó sin aliento. Y de repente, el sonido de otra explosión resonó, haciendo que todos dieran un salto hacia atrás. Una grieta se abrió en la pared, revelando un escondite que había sido oculto. Desde las sombras emergió algo que parecía un archivo, pero no era cualquier archivo. Era un dispositivo con un logotipo familiar. ¡No!, gritó David, el terror mezclándose con la rabia. ¿Qué es eso? Es el verdadero legado de Leandro, respondió el agente. Es su mayor traición. Y tú, David, eres el último en recibirlo a manos de alguien que no creías. La revelación golpeó con fuerza, y el mundo de David volvió a girar. De repente, cada relación se tambaleaba al borde. ¿Era Leandro realmente quien decía ser? ¿Acaso todo había sido un juego despiadado de manipulaciones? En ese instante, el rostro de Clara se iluminó con un destello de decisión. No puedo dejar que esto continúe. Y mientras el caos se apoderaba, se lanzó hacia el dispositivo, como si fuera la única salvación en un mar de desesperación. David gritó: «¡Clara, no!», justo cuando todo a su alrededor se desvaneció en una oscura esfera de incertidumbre. El futuro colgaba de un hilo, y la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras la realidad se deslizaba bajo sus pies, la pregunta resonaba pesada. ¿Qué tan profundas eran las traiciones? ¿Y quién quedaría en pie al final de todo esto? David sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, como si cada aliento se convirtiera en un esfuerzo titánico. El caos fluía a su alrededor, gritos, disparos y el humo denso lo envolvía. Pero la grata sorpresa de ver a Leandro se desvaneció en una bruma de incertidumbre. No podía confiar en él. «David, tengo que explicarte», Leandro gritó. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y desesperación. «Estás en peligro. Nosotros estamos en peligro». Pero antes de que pudiera continuar, un nuevo estallido resonó. Un grueso cristal se quebró más allá de la pared que ocultaba el verdadero horror que se desataba. «¡Al suelo!», aulló el agente encubierto, empujando a todos, y David cayó de rodillas, el miedo grabado en su rostro. Una bomba de humo cayó, y la confusión se multiplicó. Mientras los sonidos de caos chorreaban, un destello de luz cortó la oscuridad. Era el disco que Clara había arrojado. Pero él se dio cuenta que no era un mero dispositivo, era un desencadenante. Francisco, el joven que apareció del rincón, alzó la voz por encima del ruido. «No quiero esto. No quiero seguir con sus juegos». En ese instante, algo hizo clic en la mente de David. Todos parecían atrapados en un juego cruel, un juego donde cada movimiento podía ser fatal. «¡Clara!», gritó, pero ella yacía inmóvil. El tiempo parecía detenerse. Giró la cabeza buscando a Sofía. «¡Sofía, ayúdame!». En medio del pánico, su mirada se cruzó con la de ella. Todo honestidad y dolor. «Creo que hay algo más». Sofía se acercó, jadeando.
David, tengo que contarte la verdad. Soy parte del plan. Su voz apenas era un susurro. Leandro, él no es solo un espía. Todo esto es un truco. Yo también lo soy. El mundo de David se desmoronó de repente. ¿Qué? Las palabras le rasgaron el alma. La traición encapsulada. ¿Cómo pudiste? ¡Escucha! Sofía expresó dejando caer su máscara. Todo esto fue un montaje para protegerte. Hay algo muchísimo más grande que nos amenaza. Y sí, soy funcionaria encubierta, pero siempre he tratado de alertarte. Antes de que David pudiera procesar la magnitud del golpe, una figura apareció entre las sombras. Era clara, de pie, con el rostro marcado por la determinación. «¡David! ¡El disco!», comenzó a gritar, pero entonces intervino un destello letal. La sala estalló en un fuego feroz. El impacto fue inmenso. David sintió el calor en su piel al dar un salto hacia atrás, y cuando el polvo se asentó, todo lo que sabía se evaporó. Las miradas se encontraban, paralizadas. «¡Levántate!», clamó el agente. «No te quedes ahí, David». La urgencia lo atravesó, y en un instante de claridad, David entendió que todo el grupo estaba vinculado. «¡No, David!», gritó Leandro, su voz repleta de angustia. «¡No lo hagas! No hay tiempo para esto». Fue allí, en medio de las sombras, que una última revelación surgió. Sofía levantó el dispositivo. En su interior había un mapa digital. «David, esto es lo único que necesitamos para sobrevivir. Es la ubicación de...». Pero antes de que pudieran comprender el significado completo, una explosión resonó y los muros temblaron. Ruidos de armas y gritos. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y en el caos se escuchó un grito desgarrador. La figura del agente encubierto cayó al suelo, un agujero en su pecho. «Sabía que venías. Sabrás que no puedes escapar de esto». David sintió que la tierra se desmoronaba. Mientras la vida se desvanecía a su alrededor, se dio cuenta de que existía una red de traiciones que nunca había imaginado. «¿Qué hay en el disco, Sofía? ¿Qué sabías realmente?». Su voz tembló mientras el vacío se cerraba a su alrededor. Sofía lo miró, angustiada. «Todo lo que creímos que sabías era solo un inicio. Lo que viene será peor, y tú estás en el centro». Y cuando todo parecía desmoronarse, una risa siniestra llenó la habitación. «El juego apenas comienza, David». Una sombra se alzó en el horizonte, un futuro sombrío. ¿A quién podía creer? ¿Qué secretos ocultaba cada quien? Ahora más que nunca el verdadero peligro acechaba. Las preguntas eran más que respuestas, y el camino por delante se llenaba de baches oscuros. David se aventuró entre el caos, su mente girando como una rueda rota. El agente caído, el fuego, los gritos, todo se convertía en una sinfonía de horror. «Sofía, Leandro, Ana», gritó, sintiendo que la desesperación lo ahogaba. La confusión reinaba, y las luces titilantes de la explosión formaban sombras inquietantes en las paredes. Leandro, cubierto de heridas, se había convertido en un eco distante. «No es mi culpa. Tienes que entenderlo, David. Este es un juego de supervivencia», clamó, sus palabras una mezcla de súplica y desesperación. Pero David no podía pensar más. ¿Había sido su amigo realmente solo un espía? «Cálmate, todos», gritó Ana, intentando hacerse oír sobre el ruido ensordecedor. «Si no nos unimos, estamos condenados. Esto es un caos que no podemos enfrentar separados». El ruido del fuego envolvía su mente, y una verdad oscura empezaba a tomar forma. Había una conspiración más grande que todos ellos.
Clara, todavía inmóvil en el suelo, parecía ser la clave de todo. «No, Clara, no puedes estar», murmuró David, sintiendo como el terror le arrugaba el corazón. «¡Basta de mentiras!», gritaron todos a la vez. Pero cada uno sabía que había más que perder aquí. David tomó una decisión, el peso del mundo sobre sus hombros. «Necesitamos salir de aquí, ahora». Saltando por la ventana rota, se encontraron en un callejón oscuro. La lluvia comenzaba a caer, como si el cielo llorara junto con ellos. Mientras corrían, David se sintió desgarrado entre dos mundos, su pasado y este nuevo caos. La figura de Sofía se acercó. «¿Tienes el dispositivo?». David lo tomó de su bolsillo. El disco brillaba como la luz de una esperanza lejana. «Esto es nuestra única manera de descubrir la verdad», ella dijo, su voz firme pero llena de miedo. «Si logramos acceder a los datos, tal vez podamos desenmascarar a quienes nos han manipulado». Ana asintió. «Vamos a la base de datos de Leandro. Allí están todos sus secretos», dijo, pero de repente un ruido intolerable interrumpió su rumbo. Eran vehículos de la policía, sirenas sonando como un canto de muerte que se acercaba. «No podemos dejarlos atraparnos», dijo David, la adrenalina configurando sus pensamientos. «Nosotros no hemos hecho nada malo». «Eso depende de a quien le preguntes», murmuró Sofía, y su mirada reflejaba las sombras más profundas. Sintiendo que el tiempo se agotaba, David corrió con más fuerza. El edificio comercial estaba justo a la vista, un símbolo de lo que habían perdido. Subieron las escaleras rápidamente, una energía nueva fluyendo a través de ellos. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. Arribaron al piso finalmente. Su respiración «Voy a conectarlo», dijo, y mientras lo hacía, David sintió que el aire se volvía más denso. Allí, en la pantalla, aparecía una carpeta con el nombre Verdad. Con un clic, comenzaron a ver todo: documentos, correos, conexiones, corredores de secretos y engaños. «Esto es enorme», murmuró David, la magnitud de lo que descubrían abrumándolo. «Esto es más grande de lo que pensamos». «¡Miren!», gritó Sofía, señalando una cadena de correos que conectaban a figuras de poder, traiciones y dinero sucio. David sintió que su corazón se encogía. «Ahora tenemos que exponerlo», dijo Ana con determinación, pero el eco de sus palabras se detuvo. Eran pasos, voces en el pasillo. Era la policía. «¡Salgan de ahí! ¡Suelten la computadora!», gritó una voz autoritaria a través de la puerta. La tensión era palpable, el aire frío cortante. Sin pensarlo, David tomó la decisión. «Vamos a hacerlo. Vamos a salir y decir la verdad». Pero antes de dar un paso, Sofía lo detuvo. «No correremos el riesgo de que esto se destruya. Debemos hacer que se sepa». «¡Vamos!», gritó Leandro. Sus ojos ardían con la desesperación de querer recuperar el control de su destino. Solo una vez más. «David, esta es nuestra última oportunidad». Y cuando parecía que todo iba a desmoronarse, David lo entendió. No se trata de salvarnos a nosotros. Se trata de advertir a otros. La verdad necesita salir. Y así, con el corazón en la mano, empujaron la puerta, enfrentando lo desconocido. Delante de ellos, una multitud crecía. Fue entonces cuando David sintió que sus pies seguían adelante, hacia la luz del nuevo día. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que esta historia no terminaba aquí. El verdadero reto acababa de comenzar, como una sombra que aún acechaba en su camino. ¡Hey tú! Si te ha atrapado esta historia, debes suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like ahora para ayudar al canal a seguir creciendo.
Deja tus reacciones y teorías en la sección de comentarios. Queremos saber qué piensas de este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocerlo. Solo los verdaderos fan